Buenas tardes. Hoy vamos a leer otro evangelio. Vamos a empezar el evangelio de Juan. Este evangelio y especialmente este capítulo primero que vamos a leer tiene una doctrina muy importante. ¿Cuál es esta doctrina? Que Jesucristo es Dios. De pronto ustedes ya son muy familiares y creen lo mismo que yo, que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Sin embargo, hay otras religiones como los Testigos de Jehová, la Luz del Mundo, los judíos o los de Israel, y también los musulmanes, que ellos no creen que Jesucristo es Dios. Pero sin embargo, esto no es bíblico porque, como vamos a leer hoy en Juan, es muy claro que nuestro Señor Jesucristo es Dios encarnado. Entonces, cuando empecemos a leer, se van a dar cuenta, por lo menos los judíos, ellos todavía están esperando al Mesías. Los testigos de Jehová y los de la luz del mundo creen que Jesucristo fue solo un profeta. Así de que esto, y bueno, ¿y qué pasa con los musulmanes? Que ellos solo creen en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo Testamento. Sin embargo, todo lo que yo les digo no es solo lo que yo creo, sino lo que la Biblia dice, que eso es lo que nos debe interesar. Entonces empezamos con Juan capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, quiero que tengan en cuenta que cuando estamos hablando del verbo, es Jesucristo. El verbo es Jesucristo. Ok, entonces vuelvo a leer ya para que tengan en mente que cuando digo el verbo es nuestro Señor Jesucristo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue. Esto también quiero que tengan en cuenta porque uno siempre dice que Dios creó todo y es muy cierto, Dios creó todo, pero tengan presente que Jesucristo es Dios. Y aquí este verso está diciendo que nuestro Señor Jesucristo creó todo. ¿Ok? Es muy importante, porque hay gente que cree que cuando Jesucristo nació es cuando empezó su vida, pero la verdad la Biblia nos muestra claramente en otros libros que Jesucristo estuvo desde el comienzo, sí, desde el comienzo de la creación. De hecho, acá se toca esto, Él creó absolutamente todo. Y la luz, ok, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este verso 12 que acabé de leer también suena sencillo, pero es muy importante en doctrina. Hay mucha gente que asume y hay mucha gente que dice que todos somos hijos de Dios, pero no es cierto. Todos fuimos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Es diferente, Él nos creó, pero los únicos que son hijos son los que le recibieron y los que creen en su nombre, como lo dice este verso. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, si nosotros conectamos el verso número 1 y el verso número 14 que acabé de leer, nos damos cuenta claramente que nuestro Señor Jesucristo es Dios. ¿Por qué? Porque es Dios en carne. Y vuelvo a leer el 1 con el 14. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios
y el verbo fue hecho carne. Entonces Jesucristo es Dios encarnado. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia, porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Porque, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Perdón, me pasé una hojita, tengo 2 hojas pegadas. Entonces, Jesucristo fue el que dio a conocer a Dios el Padre. Y este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿Tú quién eres? Y confesó y no negó, sino contestó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo: No soy. ¿Eres tú profeta? Y él respondió: No. Entonces le dijeron: ¿Quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y preguntándole le dijeron: ¿Por qué pues bautizas tú, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni profeta? Juan le respondió diciendo: Yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. Él es el que viniendo después de mí es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas acontecieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en el agua. Y Juan dio testimonio diciendo: Vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, este me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Esta es una foto muy linda porque solo cierren un momento los ojos y piensen. Juan el Bautista está a la orilla del mar bautizando, hay una gran multitud y él no conocía a nuestro Señor Jesucristo en persona, y de repente Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo empieza a caminar, la multitud empieza a abrirse para darle paso, y me imagino cuál sería la sorpresa tan grande de Juan el Bautista cuando empieza a ver a este hombre, que es nuestro Señor, humilde pero lleno de poder, de bondad. No me lo imagino cuando empieza a verlo, y de una vez supo que este era el Hijo de Dios y el Dios él mismo, porque ya el Dios el Padre le había dicho que cuando descendiera el Espíritu y permaneciera sobre él, este era su Hijo. Entonces acá dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Entonces, volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que se dice, si lo interpretares, maestro, ¿dónde moras? Él les dijo: Venid y ved. Vinieron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y le habían seguido. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que si lo interpretares es el Cristo. Y le trajo Jesús, y mirándole Jesús dijo:
tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo, ven y ve. Jesús, viendo que Natanael venía hacia él, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Que Dios los bendiga, que descansen y mañana o el día siguiente, si Dios lo permite, vamos a leer Juan capítulo 2. Hasta luego.